Buenos días. El tema que vamos a dar en esta teórica es contracción del músculo liso y corresponde al capítulo número 8 de Guyton, ¿no? Si ustedes van a ver, está dentro de lo que es el capítulo número 8, la unidad número 2, si no me equivoco. Ya anteriormente ustedes han visto todo lo que es lo referente a músculo esquelético. Ahora vamos a hablar todo lo que es la parte del músculo liso. Bien, lo que tenemos que entender, y muy bien, es que el músculo liso está formado por fibras que en tamaño son mucho menores en longitud que en el músculo esquelético, ¿no? Podríamos decir que un músculo esquelético puede llegar a medir varios centímetros, como en el caso del músculo femoral o del músculo bíceps. El femoral puede llegar a medir 20 centímetros de longitud, centímetros estamos hablando, ¿no? Mientras que el músculo liso es muy pequeño comparado, ¿no? Un músculo llega a medir aproximadamente 500 micrómetros. Estamos hablando, no mide ni siquiera 1 milímetro, también mide aproximadamente la mitad de 1 milímetro. En longitud, estamos hablando de largo. Entonces, existen diferentes tamaños de longitudes. Podríamos decir que diámetro, por ejemplo, la relación es 31 y en longitud es 101, ¿no? O sea, quiero que entiendan que el diámetro, por ejemplo, lo que es un músculo liso puede llegar a medir medio micrómetro, por ejemplo. Y en cuestión de longitud puede llegar a medir medio micrómetro. O sea, son fibras muy pequeñas en longitud sobre todo, ¿no? Tomando en cuenta el músculo esquelético. Ahora, esencialmente, estas fuerzas de atracción y los elementos de actina y miosina son los mismos que existen en el músculo esquelético y en el músculo liso. Quiere decir que contienen ambos proteínas de actina y proteínas de miosina, que son proteínas contráctiles. ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Está claro? Entonces, no se escucha muy bien por el ruido, Doctor, buenos días. Se escucha entrecortado, doctor. Entrecortado. Ya. A ver, voy a tratar de subir el volumen. Ahora sí, un poco más. ¿Hola? Doctor, hay de compañeros que están abiertos sus micrófonos y no se escucha muy bien, doctor. Ya, a ver, vamos a tratar de, por favor, apaguen su micrófono los compañeros. Ya, bueno, entonces, continuemos, ¿sí? En ese sentido, cuando hablamos de músculo esquelético y de músculo liso, hablamos fundamentalmente de contracción de músculos, de proteínas, tanto de la actina como de la miosina, ¿no? Ahora, la disposición de estas fibras es totalmente diferente a la disposición de las del músculo esquelético. Primero que hay cambios físicos, ¿no? Vamos a ver que existen cambios físicos. Las fibras de actina del músculo esquelético no son las mismas que del músculo liso. Además, vamos a ver que existen diferentes formas de organizarse. En el músculo esquelético, la organización era más uniforme. Si ustedes se dan cuenta, por eso se le denomina estriado esquelético, ¿no? Porque tenía formas de estrías, entonces podía identificar bandas claras, bandas oscuras, bandas I, bandas A. Entonces, en el músculo liso es totalmente diferente. La organización es totalmente diferente. Vamos a ver que las respuestas a los estímulos también son diferentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, un estímulo en el músculo esquelético que daba
inicio a una contracción. Esto se daba por la acetilcolina, básicamente, que abría los receptores para que el sodio ingrese. Acá el estímulo es diferente. En el músculo liso, el estímulo está dado fundamentalmente no por el sodio, sino por el calcio, ¿no? Entonces estamos hablando de diferentes tipos de estímulos, ¿no? Las características de la inervación es igual, totalmente diferente, porque en el músculo esquelético la inervación es más somática, que quiere decir la inervación es producida por el sistema nervioso central y las fibras eferentes, motoras. Mientras que en el sistema nervioso, perdón, en el músculo liso, la inervación es autónoma. Ustedes saben que es proveniente del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Entonces, todo eso, la inervación, la forma física, los estímulos, todo eso lo vamos a analizar y vamos a ver que es totalmente diferente lo que es el músculo esquelético del músculo liso. Para empezar, vamos a ver que el músculo liso tiene dos variedades. En el músculo esquelético no había variedades, todos tenían la misma variedad. O sea, había una semivariedad que sería el músculo esquelético cardíaco. Pero en este caso vamos a ver dos variedades totalmente diferentes. El cardíaco y el esquelético eran similares en un 90%. Pero vamos a ver que estos músculos lisos que vamos a ver a continuación, que es el unitario y el multiunitario, en este sentido son totalmente diferentes. Entonces, en el músculo liso tenemos dos tipos de músculo. El músculo liso unitario y el músculo liso multiunitario. Si ustedes se dan cuenta, en este lado del gráfico izquierdo yo tengo el músculo liso unitario. ¿Por qué se denomina así? Si ustedes están apreciando el gráfico acá, aparentemente el músculo liso está separado en fibras. Y ustedes me dirán que se denomina unitario porque están las fibras totalmente separadas unas de otros. Por eso es unitario. Pero en realidad no. Se denomina músculo liso unitario porque la inervación, multiunitario, porque la inervación que se produce acá hace que estas fibras trabajen de manera separada. ¿Qué quiere decir? La inervación va a llegar a cada fibra nerviosa individualmente. Entonces la contracción también va a ser individual. Entonces no trabajan coordinadamente. Dentro de este músculo liso multiunitario tenemos ejemplos, por ejemplo, que están localizados a nivel del ojo, ¿no? A nivel del iris, a nivel de lo que es la vista, a nivel del iris tenemos músculos, el músculo ciliar del ojo, los músculos piloerectores que están localizados en la dermis. Esos son los que producen la contracción y hacen que se produzca la erección de lo que es el pelo, ¿no? De los vellos, de los brazos, por ejemplo, o de los pies, donde tengamos vellos, existen estos músculos piloerectores. Son multiunitarios porque tienen una inervación propia en cada fibra nerviosa. Se contraen algunas sí y otras no, porque cada una tiene su propio control nervioso. Mientras que el músculo liso unitario, como ustedes están viendo en este gráfico, las fibras de este músculo están inervadas generalmente por una sola proyección nerviosa, que quiere decir que además de que solamente las inerva una sola, trabajan de manera unificada. Por eso se denomina unitario, trabajan coordinadamente. ¿Dónde encontramos este tipo de músculos unitarios? Los unitarios los encontramos en lo que son los vasos sanguíneos, músculo que está dentro de los vasos sanguíneos, dentro de lo que es el tubo digestivo, en algunos órganos como ser el útero y lo que es la vejiga, por ejemplo. Entonces, la mayor parte de nuestros músculos lisos que tenemos, de un 100% de todos los músculos lisos que tenemos en nuestro cuerpo, 80% son músculos lisos unitarios, porque tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, de esta manera es músculo liso unitario, ¿no? Poca cantidad en relación
a lo que es el músculo unitario, es poca cantidad la del multiunitario. Bien. Entonces, este músculo liso multiunitario, repetimos, ahora estamos hablando del músculo liso multiunitario, está formado por fibras musculares lisas separadas, que les digo, ¿no? Discretas. ¿Qué quiere decir discretas? Que cada uno puede contraerse de manera independiente, actúa, por eso este es rojo. Estamos hablando del multiunitario, estamos repitiendo, ¿no? Entonces, las señales nerviosas que vienen de acá son necesariamente independientes para cada fibra. Y generalmente están inervadas por una única terminación, como en el músculo esquelético. ¿Se acuerdan? Que en el músculo esquelético era de esa manera. En eso se parecen ligeramente. ¿Cuáles son esos ejemplos? Lo que les decía, vuelvo a repetir, músculo liso multiunitario, músculo ciliar del ojo. Nosotros a nivel del ojo tenemos músculos lisos multiunitarios, músculo del iris del ojo y los músculos piloerectores que, miren, están inervados por el sistema nervioso simpático. La adrenalina es una sustancia neurotransmisora o noradrenalina que se va a encargar de que se produzca la contracción de los pelitos, de los vellos, ¿no? Por eso cuando existe, por ejemplo, una afectación del sistema límbico por una emoción, por ser un susto, o por la temperatura, el cambio de temperatura que también forma parte de lo que es el sistema límbico y el hipotálamo, en ese caso actúan secretando adrenalina y esa adrenalina sirve como impulsor o neurotransmisor para que se produzca la contracción de los músculos piloerectores. Y por eso cuando hace mucho frío, los vellitos de los brazos se paran gracias a este músculo liso. O cuando uno se asusta, también sucede lo mismo, ¿no? Es un ejemplo, entonces, de músculos liso multiunitarios, si es que yo les llegara a preguntar. Ahora, hablando del músculo liso unitario, el músculo no se refiere en este caso a fibras musculares únicas, por su nombre, sino porque trabajan de una manera junta, como una unidad. Se contraen de manera coordinada. ¿Y dónde está esa contracción? Generalmente, como les digo, a nivel de lo que es los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué característica más tienen? Como trabajan como una unidad, estos músculos lisos unitarios están adheridos entre sí por diferentes puntos. Esas uniones se denominan uniones en hendidura, uniones comunicantes también, o gap junctions. Cuestión de que estas uniones permitan una comunicación entre células musculares una con otra. ¿Se dan cuenta, no? La comunicación que tiene que haber para que se contraigan como si fueran una sola unidad, como si fuera una orquesta donde todos se contraen al mismo tiempo. Por eso estamos hablando de una contracción coordinada, ¿no? Y estas uniones permiten el paso de esos famosos potenciales de acción, permiten el paso de sustancias, permiten el paso de célula a célula para que se coordine. Esto permite una contracción simultánea. Por eso se denomina unitario, ¿no? Entonces, este músculo liso se encuentra, por eso se denomina también sincitial. Ese es el otro nombre. Sincitial o sincicial, por la presencia de esas comunicaciones entre las diferentes fibras musculares. A este músculo liso unitario también se le denomina visceral, porque se encuentra alrededor de todo lo que es el tubo digestivo y de todo lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Por eso se dice vísceras, porque estamos hablando de esófago, de estómago. El estómago está formado por músculo, dentro de eso, obviamente tiene glándulas, etcétera, pero tiene músculo. Y ese músculo es un músculo liso. El intestino se contrae, suena nuestro intestino, se escucha ruidos porque se contrae y es un órgano hueco. Y obviamente, ¿por qué sucede eso? Porque tiene músculo liso, ¿no? Todas las vísceras, todos los vasos sanguíneos tienen músculo liso unitario, el útero, la vesícula biliar, todo lo que se contraiga,
por ejemplo, cuando hablamos de conductos glandulares, tienen músculo liso unitario. Si se imaginan una glándula mamaria, la glándula se produce la leche, pero en el conducto que va a llevar la leche hasta el pezón, está formado por músculo liso unitario, que tiene que contraerse como si fuera una ola para empezar a llevar toda la leche desde las glándulas hasta el pezón. ¿Se escucha ahora sí? Hola, ¿hay audio? Sí, Sí, doctor, doctor, se escucha. Ok, bien, entonces cuando hablamos de músculo liso unitario, no se olviden, estamos hablando de tubo digestivo, de uréteres, por ejemplo. ¿Los uréteres qué hacen? Los uréteres llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Para que entiendan que todo conducto, ya sea del conducto de Wharton, de la glándula parótida, ya sea el conducto cístico de la vesícula biliar que lleve hasta el tubo de la bilis o saliva serosa desde la parótida por el conducto de Wharton, o leche desde los conductos, absolutamente todo conducto tiene músculo liso, unitario, ¿no? El útero tiene músculo liso unitario, porque se tiene que contraer para producir, por ejemplo, la expulsión de la menstruación, o para producir la expulsión del feto en el caso de que esté alojando el producto, si está la mujer embarazada. Y obviamente todos los vasos sanguíneos, llámese capilar, vena, arteria, arteriola, vénula, excepto los capilares, no tienen músculo. Arterias grandes, arterias pequeñas, aorta, yugular, todas. Los capilares, ustedes saben que no carecen de capa muscular, ya sea venoso, capilar, venoso o arterial. Pero todos los demás vasos sanguíneos tienen músculo. ¿Cómo se contrae nuestro músculo liso? A ver, es bien interesante saber la base química de la contracción. Para empezar, ¿el músculo liso tiene filamentos de actina y miosina como el esquelético? Sí. ¿Interactúan entre sí? ¿Se deslizan? Sí, lo hacen también. Ustedes han visto en el músculo esquelético en la anterior clase que existe un mecanismo de cremallera, un mecanismo de cerrojo, como quieran entender, un mecanismo de deslizamiento entre los filamentos de actina y miosina que permiten acortar la fibra y de esa manera producir la contracción. De la manera similar ocurre en el músculo liso. ¿Está activado por iones de calcio en el esquelético? Sí, en el calcio. Y había ATP, sí. En ambos es igual. ¿Se degradaba ATP a ADP? Sí. ¿Qué significa degradar? O sea, que pierde un fosfato. De volverse a ATP, adenosin trifosfato, al dar su fosfato para que se produzca la contracción en el esquelético, en el liso, de la misma manera da su fosfato y ese ATP se transforma en ADP. ¿Se acuerdan que en el esquelético les han debido decir que, por ejemplo, les ha debido explicar que cuando se produce la contracción de la unión de los puentes cruzados con los sitios activos, una molécula de ATP se encarga de darle esa energía para que este puente cruzado salte de un sitio activo a otro sitio activo para que se produzca el deslizamiento y el acortamiento de la fibra. Bien. Ahora, hay una diferencia. El músculo liso, estamos volviendo al liso, no tiene la misma disposición estriada de los filamentos de actina y miosina. ¿Qué quiere decir? Que no existen bandas, no existen bandas A, bandas I, bandas H, línea M, no hay tal, no hay línea Z, no hay discos intercalares, no hay. ¿Qué hay? En vez de que haya discos Z o líneas intercalares, existen lo que se denomina como cuerpos densos. Los cuerpos densos permiten, como lo hacía la línea Z o disco Z en el músculo esquelético, permiten que la actina se adhiera ahí, se una ahí, su anclaje de la actina. Entonces, acá, en el esquelético, no hay disco Z. En el liso, en vez de eso, hay cuerpos densos, así se denomina, ¿no? Algunos de estos cuerpos están unidos a la membrana del músculo liso, o sea, porque recordemos que todo esto está ocurriendo dentro de una fibra muscular lisa. Y otros están dispuestos
de manera separada. La fuerza de contracción se transmite a través de puentes proteicos celulares. Eso es lo mismo sucede con lo que es la contracción del músculo esquelético. Había los famosos puentes cruzados o puentes transversos. En otros libros van a encontrar con esa denominación. Puentes transversos, puentes cruzados o cabecitas de miocina, ¿no? Igual acá existe la miocina que tiene esos puentes cruzados. En la anterior clase les han debido explicar acerca de cómo la miocina tiene diferentes partes, ¿no? Está formada por 6 submoléculas, 4 cadenas ligeras, 2 cadenas pesadas. Entonces, generalmente las cadenas pesadas son las que forman estos puentes cruzados, que también existen en el músculo liso. Ahora, estos filamentos de actina están relacionados también con los filamentos de miocina, pero la gran diferencia es que los filamentos de actina se unían a lo que es el músculo esquelético, se unían a la línea Z. En el músculo liso, ¿a qué se unen? A los cuerpos densos. La miocina está también presente ahí. Por cada 2 moléculas de actina, siempre hay una molécula de miocina. Ustedes, para que se produzcan necesariamente. Eso es lo que se está viendo en este gráfico. Miren, acá están los cuerpos densos. Aquí está un cuerpo denso. Y aquí están los filamentos de actina, ¿no? Por un lado y por otro lado. Y la miocina. ¿Qué es lo que pueden apreciar en diferencia también al músculo esquelético? Que en relación al músculo esquelético, un músculo liso tiene mayor cantidad de filamentos de actina, ¿no? Generalmente ustedes se acuerdan, les han debido decir que por cada fibra muscular esquelética existen 3.000 filamentos, o perdón, por cada estructura que se denomina sarcómera en el músculo esquelético, existen 3.000 filamentos de actina y 1.500 filamentos de miocina, ¿no? O sea, la relación es 2:1. ¿Por qué 2:1? 3.000 es el doble de 1.500. Entonces, existen el doble de fibras de actina que filamentos de miocina en el músculo esquelético. ¿Qué sucede en el músculo liso? En el músculo liso sucede que existe la relación 5 o 10:1. ¿Qué significa eso? Que puede haber de 5 a 10 veces más filamentos de actina que filamentos de miocina. En otras palabras, en el músculo esquelético yo tenía, por decirles, 3.000 filamentos de actina por sarcómera y solamente tenía 1.500, o sea, tenía el doble. Pero en el músculo liso yo tengo, por decirles, de 5.000 a 10.000 filamentos de actina por solamente 1.000 filamentos de miocina. ¿Me han escuchado eso? Sí, doctor, aunque sería... ¿Podría repetir otra vez esa parte, por favor? Ya, que los filamentos de actina y son muchísimo mayores en cantidad en el músculo liso. O sea, puedo yo tener hasta 10.000 filamentos de actina por cada 1.000 filamentos de miocina. O sea, tener hasta 10 veces más filamentos de actina que de miocina. Mientras que en el músculo esquelético solamente tenía el doble. Porque el músculo esquelético por sarcómera yo tengo 3.000 filamentos de actina y solo 1.500 filamentos de miocina. O sea, el doble. Pero mientras en el músculo liso puedo tener hasta 10 veces más. Y el libro me dice de 5 a 10 veces más. Y además de que los filamentos de miocina son más gruesos en el músculo liso. Y todo tiene su explicación. Que tenga más filamentos de actina y que los filamentos sean más gruesos en el músculo liso hace que la contracción sea también más fuerte en el músculo liso, ¿no? Ahora, ahí está viendo el gráfico, lo que les decía, estos cuerpos densos están cerca a la membrana celular. Estos cuerpos densos no permiten que haya, como en el músculo esquelético, estrías.
Es bien interesante saber, ¿no?, esa situación. La configuración anatómica que varía totalmente a lo que era el músculo esquelético con sus famosas bandas, todo ordenadito. Bandas A, bandas C. Solamente había en algunas las filamentos de actina, en otras actina y mucina, etc. Por eso eran claras y oscuras. Entonces, repetimos, los cuerpos densos tienen la misma función que los discos Z. En el músculo esquelético se llaman discos Z. En el músculo liso se llaman cuerpos densos. En el músculo esquelético estas discos Z eran unas líneas. En los cuerpos densos son unas esferas. Otra diferencia es que en la miosina, en la miosina del músculo liso tiene puentes cruzados lateropolares. O sea, ¿qué significa lateropolares? Que son puentes que tienen diferente inclinación. O sea, vamos a volver un poco atrás. O sea, que va hacia un lado y hacia otro lado tienen sus puentes cruzados, sus cabecitas, ¿no? O sea, permite más anclaje, en otras palabras, quiero que me entiendan. Más anclaje de fibras. Recordemos que hay más fibras de actina comparadas al músculo esquelético, ¿no? Entonces, podemos agarrar fibras por un lado de la fibra de miosina y por el otro lado también. Mientras que en el músculo esquelético, las fibras solamente eran de un lado. Los puentes cruzados, las cabecitas de un lado. Y solamente sobre un lado llegaba la unirse con la actina, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Qué me ayuda a entender eso? Que el músculo esquelético tiene una menor fuerza de contracción porque tiene menos lugares en la miosina a anclarse en los filamentos de actina. Además, tiene menos actina. Bien. Entonces, estos puentes cruzados lateropolares, o sea, estos puentes con cabecitas a ambos lados, permiten que las células musculares se contraigan hasta el 80% de su longitud. O sea, existe mayor contacto con filamentos de actina y por ende mayor fuerza de contracción, no se olvide. Entonces me dirá, oye, doctor, ¿por qué el músculo liso tiene que tener mayor fuerza de contracción que el músculo esquelético? Si yo con el músculo liso, con mis músculos yo levanto pesas, por ejemplo. Eso es músculo esquelético. Pero con mi estómago yo no lo voy a levantar pesas, con mis intestinos, con mis vasos sanguíneos, no. Pero tienen que tomar en cuenta que también el músculo liso es pequeño, es muy pequeño, ¿no? A su tamaño tiene gran fuerza, pero entiendan que es muy pequeño. Mientras el músculo esquelético es más grande, más largo, en diámetro y en... Bien, otra diferencia es que las fibras musculares esqueléticas se contraen y se relajan rápidamente, ¿no? Se contraen y se relajan rápidamente. ¿Por qué sucede eso? Porque en las fibras musculares esqueléticas el inicio de la contracción se da con un potencial de acción y el potencial de acción se realiza con sodio, ¿no? Y el sodio ingresa rápidamente adentro de las células. Mientras que en el músculo liso, las contracciones son más prolongadas, pueden tardar horas, incluso días. ¿Por qué? Porque les he dicho que en el músculo liso se utiliza más calcio que sodio. Y cuando hablamos de contracción por medio de los canales de calcio, cuando yo les he explicado a los de mi grupo, por ejemplo, que los canales de calcio se contraen más, perdón, se ingresa el calcio más lentamente. Entonces, les había dicho al principio de esta clase que el músculo liso trabaja con bastante calcio. Entonces, la contracción es más lenta. Es una razón. Otra razón es que utiliza menos energía. ¿Gasta ATP? Sí, pero no gasta como el músculo esquelético.
En el músculo esquelético, por ejemplo, las cabezas de miosina que se cargaban de ATP, esas cabecitas de miosina en el esquelético utilizaban bastante ATP para saltar de un sitio activo a otro sitio activo. Mientras en el músculo liso, las cabecitas de ATP no gastan mucho ATP. Pero al no gastar mucho ATP, lamentablemente, tampoco pueden contraerse rápidamente o no pueden saltar rápidamente a otro sitio activo, ¿no? Entonces es una gran diferencia. Las fibras musculares esqueléticas son más rápidas que las del liso. Yo puedo contraer mis dedos rápidamente, como si fuera a la velocidad del rayo, ¿no? Puedo rápidamente contraer y relajar mis músculos de mi mano. Pero, por ejemplo, mi estómago, mis intestinos, su contracción es lenta, porque el músculo liso se contrae más lentamente. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque utiliza menos cantidad de energía, menos ATP, porque así lo demandan sus cabezas de miosina. Y otra también es porque trabaja con calcio y los canales lentos de calcio ingresan lentamente el calcio para la contracción muscular, ¿no? Entonces es diferente la contracción. Por eso estamos hablando de que se produce un ciclado lento de los puentes cruzados de miosina. O sea, que existe la unión lenta entre la actina y la miosina porque utilizan menos cantidad de ATP, ¿no? Entonces se libera poca energía. 30 veces menos cantidad de energía, a 300 veces menos cantidad de energía para mantener la contracción en el músculo liso que en el músculo esquelético. ¿Y por qué creen que pasa eso? A ver, yo les pregunto, ¿por qué creen que se necesita menos energía para producir la contracción en el músculo liso? ¿Por qué en el músculo esquelético gastamos más? ¿Por qué? Contéstenme, por favor. ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Por qué hay esa diferencia de contracción entre por qué se necesita menos energía y mayor energía en el esquelético y menos energía, menos ATP? Por lógica, porque yo tengo músculo esquelético, pero cuando estoy durmiendo, por ejemplo, mi músculo esquelético de mi pierna, de mis brazos, no están funcionando. Solamente están funcionando músculos esqueléticos torácicos para que yo respire. Entonces, descansan nuestros músculos esqueléticos. Pero el músculo liso de los vasos sanguíneos, el músculo liso del tubo digestivo, nosotros estamos durmiendo y nuestro estómago sigue digiriendo. Mi intestino grueso sigue pasando alimentos a diferentes sectores. En el intestino se sigue moviendo, estamos durmiendo. O sea, nunca descansa el músculo liso unitario, especialmente de vasos sanguíneos y especialmente de lo que son las vísceras, que es gran cantidad. Tomen en cuenta que tenemos 6 metros de intestino delgado, tenemos 3 metros de intestino grueso, ¿no? ¿Se imaginan que gastar harta energía para su contracción? Nos quedaríamos sin energía, agotados, porque como su contracción es constante en el músculo liso, demandaría mucha energía. Entonces entiendan, por eso es la necesidad de que sí o sí tenga que utilizar poca energía para gastar poca energía, porque la contracción del músculo liso es constante, cada segundo. No descansa prácticamente. Nuestros vasos sanguíneos están contrayendo, vasodilatación, vasoconstricción. ¿Entienden esa parte? ¿Se ha escuchado? Sí, doctor, se comprende. Entiende bien. Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos de la fuerza de contracción, dijimos que hay mayor fuerza de contracción. Ustedes me dirán, pero doctor,
Si gastamos poca energía, ¿por qué el músculo liso tiene mayor fuerza de contracción? La energía es para iniciar la contracción. O sea que un inicio rápido, bastante energía. Un inicio lento, como en el músculo liso, poca energía. Pero para producir la contracción no depende de la energía. Depende de las fibras de actina y miosina. Y en el músculo liso, las fibras de actina son mayores, les he dicho. Y las fibras de miosina son más gruesas. Y aparte de que son más gruesas, tienen cabecitas a los dos lados de la fibra de miosina. Eso permite captar más fibras de actina y por ende más anclaje y mayor contracción, ¿no? Es por eso la mayor cantidad de fuerza. El ATP no tiene que ver con la fuerza. El ATP tiene que ver con la energía para el inicio de la contracción. En realidad la fuerza se da por la cantidad de actina y miosina. Obviamente interviene también el ATP, pero el ATP, ya les he dicho, en este caso está más relacionado al inicio de la contracción. La fuerza de contracción en el músculo liso, por ejemplo, es de 4 o 6 kilos por centímetro cuadrado. Y en el estriado esquelético es menor, ahí se dan cuenta. Es casi en la mitad, un poquito más de la mitad, ¿no? Es una gran diferencia. Aquí se ha desconfigurado esto. Pero, por ejemplo, el cerrojo, ¿qué es el cerrojo? Cuando el músculo liso se contrae, las fibras de actina y de miosina se deslizan. Eso han aprendido bien en el músculo esquelético. Y las cabecitas saltan de un sitio activo o saltan para deslizarse, ¿no? Para unirse a la miosina, desde la miosina a la actina. Pero en este caso, les había dicho que utiliza poca energía. Y al utilizar poca energía, tarda en unirse a la actina. Y como tarda en unirse, actúa como un cerrojo, o sea, actúa como una chapa que no se libera fácilmente. Un candado que no se abre rápidamente para ir a otro lugar a deslizarse. Y por eso permanece una contracción, generalmente se dice tónica, o una contracción de baja energía se mantiene, ¿no? Bien, regulación de la contracción por los iones de calcio. Hablamos que el calcio es muy importante, ¿no? Una diferencia es que, por ejemplo, el músculo liso tenía, el esquelético tenía troponina, ¿se acuerdan? Debía hablar de troponina cuando hablamos del complejo tropomiosina-troponina. Había 3 tipos de troponina, la troponina T, la troponina C, la troponina I. Aquí no hay troponina, en el liso no hay troponina. En el músculo liso, en vez de troponina, tenemos otro mecanismo, tenemos otra sustancia que se emplaza a la troponina. En este caso hablamos de la calmodulina. La calmodulina es una sustancia que en el músculo liso tiene la misma función que la troponina. ¿Y qué función tenía la troponina en el esquelético? La troponina manejaba los iones de calcio. ¿Se acuerdan que había una troponina T, la troponina I, la troponina C que está relacionada con el calcio? En este caso, la calmodulina maneja también al calcio. ¿Qué hace? Hace que se combina con el calcio. O sea, existe la combinación de calcio con calmodulina. Esta combinación de calcio con calmodulina, recordemos que calmodulina está en vez de troponina y se une al calcio. Y se va a unir a lo que se denomina una enzima, que es la miosina sinasa. La miosina sinasa es una enzima fosforilizadora o fosforiladora. ¿Qué significa fosforilizadora? O sea, es una enzima que le da esa capacidad de atraer el ATP a la miosina. Lo fosforiliza. O sea, hace que esta enzima se cargue de ATP. Todo lo que es fósforo significa, está relacionado con el ATP, porque el ATP también tiene fósforo, adenosín trifosfato.
¿no? Entonces, estas cabecitas regulan su cantidad de ATP que va a recibir. ¿De dónde va a salir el ATP? De las mitocondrias, ¿no? Todas las células tienen mitocondrias que liberan ATP. Y estas cabecitas de miosina, gracias a la miosinasa, atrapan ese ATP, ¿no? En respuesta a la miosinasa. No se olviden. ¿Qué hace la calmodulina? La calmodulina se une al calcio. Estos dos activan a una enzima, que es la miosina sinasa. ¿Y qué hace la miosina sinasa? Fosforiliza las cabecitas de miosina, de los puentes cruzados. Esas cabecitas que existen en la miosina a ambos lados, lateropolares, ¿se acuerdan? Y una vez que está fosforilizada, esta cadena se une con el ATP y permite su unión con la actina. Esta miosina se une con la actina. Obviamente, poca cantidad de ATP, les dije, no se utiliza mucho ATP, porque es una contracción lenta, por ende, y al ser lenta se gasta menos ATP. Bien. Para que acabe esta contracción, tiene que activarse también otra enzima. En el músculo esquelético, ¿qué sucedía? En el músculo esquelético lo que sucedía para activar o para acabar la contracción era que el calcio se bombeaba al interior del retículo sarcoplásmico. Eso sucedía en el músculo esquelético. Pero en el músculo liso, lo que va a suceder son dos cosas. Por un lado, sí, se va a bombear ese calcio al retículo sarcoplásmico, y si no hay calcio, no hay contracción. Ustedes saben, ¿no? Es bien importante el calcio para que se una al calcio. Pero también va a haber la función de una enzima, que en este caso se llama miosina fosfatasa. Y la miosina fosfatasa cumple la función contraria a la miosina sinasa. La miosina sinasa fosforilizaba las cabecitas, ¿se acuerdan? La miosina fosfatasa hace lo contrario. Desfosforiliza. Es una enzima que hace que ya no se une ATP a la cabecita de miosina. Si no se une, no va a haber esa fuerza, esa energía para que la miosina se una a la actina. Entonces, palabras claves que tienen que aprender. Calmodulina se une al calcio. Estas dos activan a la miosina sinasa. La miosina sinasa fosforiliza las cabezas de miosina. Las cabecitas de miosina se unen a la actina con el ATP. Para que acabe la contracción, se reabsorbe el calcio al retículo sarcoplásmico, y por un lado actúa otra enzima, que es la miosina fosfatasa, desfosforilizando las cabezas de miosina. Y de esa manera concluye la contracción en el músculo liso. Bien, hablemos del control nervioso y humoral. Cuando hablamos del control nervioso, vamos a ver cómo se inerva el músculo liso. Y control humoral significa sustancias que permiten la contracción. A ver, el músculo liso tiene proteínas receptoras, como en el músculo esquelético. ¿Se acuerdan? Esas proteínas que estaban en la membrana del músculo esquelético, en el sarcolema, que eran proteínas receptoras de acetilcolina, ¿no? En el músculo liso también hay esas proteínas receptoras, pero en este caso que no solamente reciben acetilcolina, también reciben lo que es la noradrenalina y adrenalina y otras sustancias más. Otra característica, que las fibras nerviosas del músculo liso son autónomas, que quiere decir, forman parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. Mientras que en el músculo esquelético eran fibras somáticas, que eran controladas de manera consciente. Por si yo quiero contraer, contraigo cuando yo quiero contraer. Consciente. No es autónomo el esquelético. El liso sí. Otra diferencia, que en el músculo esquelético había placa terminal. ¿Qué era la placa terminal? Era la unión de la neurona con el músculo,
¿no? Lo que era formar el botón sináptico de la neurona, ese axón con su botón, el espacio sináptico y la membrana muscular lisa. Esos tres formaban parte de lo que es la placa motora terminal, pero en el músculo liso no hay eso. No hay placa motora. En vez de eso, ¿qué encontramos? Nervios que se aproximan al músculo liso y que se hinchan como si fueran varices, por eso se llaman varicosidades, ¿no? Y en estas varicosidades, en estos lugares que son como, se imaginan ustedes un hilo y háganle un nudo a ese hilo, varios nudos a ese hilo, van a ver que son lugares que son unas bolitas que se forman, se llaman varicosidades. Y a partir de ahí, esas varicosidades carecen, por ejemplo, de células de Schwann, o sea, carecen de la vaina de mielina. Y a partir de esas varicosidades salen directamente los neurotransmisores, la acetilcolina o la noradrenalina, dependiendo, ¿no? Si es acetilcolina es del sistema parasimpático y si es noradrenalina es del sistema simpático. Bien. ¿Qué hacen estos neurotransmisores? La acetilcolina, por ejemplo, en el músculo esquelético todo era acetilcolina. La acetilcolina hacía que se abran las puertas de sodio, los canales de sodio, y el sodio ingresaba y se generaba un potencial de acción. El potencial de acción hacía que el calcio libere, el retículo sarcoplásmico libere calcio y se iniciaba la contracción en el esquelético. En el liso, lo que va a hacer es que la acetilcolina va a tener la misma función. Va a estimular la contracción. Y la noradrenalina la va a inhibir. O sea, actúan así siempre el simpático y el parasimpático. Por un lado, por ejemplo, para que haya, y eso les he explicado, ¿no? Cuando he explicado el sistema nervioso autónomo. Un órgano tiene una función con el sistema nervioso simpático y otra función contraria con el parasimpático. Si el parasimpático, por ejemplo, me dice que el sistema digestivo funcione más porque haya más contracción del tubo digestivo, el simpático me dice todo lo contrario. En algunos casos, la noradrenalina puede excitar o hacer que el sistema digestivo funcione más. Y en otros casos puede ser que la acetilcolina inhiba, o sea, todo lo contrario. O sea, siempre tienen efectos contrarios, quiero prometer. Pero generalmente, en el sistema digestivo, casi el 100% de todo esto hace que haya contracción del músculo esquelético, el parasimpático, y inhibición, el simpático o la noradrenalina. Potenciales de membrana y potenciales de acción. A ver, el potencial de reposo de una fibra nerviosa para el músculo esquelético era de menos 90 milivoltios. ¿Se acuerdan? Y en el músculo también. En el músculo liso es diferente. No es menos 90 milivoltios. Es de menos 50 a menos 60 milivoltios. Es otra gran diferencia. En el músculo liso su potencial de reposo es de menos 50 a menos 60 milivoltios. Otra diferencia es que cuando hablábamos de potencial de acción había un umbral de potencial de acción que en el músculo esquelético era de menos 65 milivoltios. ¿Se acuerdan? Umbral. Es el momento en que se está produciendo un potencial de acción. ¿Y por qué se produce un potencial de acción? Porque el sodio está ingresando y está despolarizando el interior, está cambiando está bajando la carga negativa. Porque generalmente es bien negativo, ¿no? En el interior de la célula muscular. Lo que sucede en el músculo liso que el potencial, el umbral no es menos 65, el umbral es menos 35 milivoltios, ¿no? Bajo, o sea, son valores diferentes. Ahora hay dos tipos de potenciales en el músculo liso. Un potencial en espiga y un potencial con meseta. ¿Qué significa en espiga? Que es un potencial rápido. ¿Qué significa en meseta? Que la fase de despolarización dura un poquito más. ¿No?
por ejemplo, en el músculo liso puede llegar a durar de 10 a 50 milisegundos esa fase inicial. Ahora, ese potencial de acción en el músculo liso se genera de manera eléctrica como en el músculo esquelético. Eso se llama canales de voltaje. ¿Se acuerdan? Que el sodio ingrese y cambie de voltaje y se genera un potencial de acción. Pero en el músculo esquelético solamente con eso se puede hacer. Mientras que en el músculo liso actúan estos más. Hormonas pueden generar potenciales de acción. La distensión de este músculo, o sea, que se estire un músculo liso, genera un potencial de acción. Solo por estirarse, imagínense. Solo porque yo he estirado el músculo liso, se genera un potencial de acción y va a haber una contracción. Eso sucede, por ejemplo, cuando nosotros en el tubo digestivo empiece a ingresar alimento. Obviamente va a haber acetilcolina para que el intestino empiece a pasar el alimento. Pero no solamente eso, basta que el alimento haga que el esófago, por ejemplo, se distensione o se estire, porque es un alimento que está pasando a través de un tubo. Solamente esa distensión genera también un potencial de acción. Vuelvo a repetir. En el músculo esquelético, el potencial de acción solamente era o químico o por voltaje. Nada más. Pero en el músculo liso se genera contracción o potencial de acción con lo que es hormonas y distensión. Aparte también con químico y voltaje. O sea, hay más formas de contraerse, de iniciar una contracción en el músculo liso. ¿No? La contracción es prolongada, ya les he dicho, dura minutos, segundos, horas, días. ¿Por qué? Porque existe una contracción lenta. Menos cantidad de energía se gasta. Típico, miren, menos 60 milivoltios, reposo. Hasta menos 35, umbral. Se está despolarizando la fibra y llega hasta 0 o hasta 5. Positivo, ahí llega al pico del potencial de acción y luego se relaja el músculo de polarización. Ahora puede tener también mesetas. ¿Por qué se produce esta fase de despolarización larga? Porque los canales de calcio son lentos. Ahora, en algunos lugares yo voy a tener esto. En algunos lugares yo voy a tener músculo más lento. No es que todos igualitos se contraen de manera lenta. Algunos se pueden contraer un poco más rápido que otros, pero no más rápido que el músculo esquelético. El músculo esquelético es rapidísimo, porque gasta también más energía. Bien. Otra situación que no se olviden es que el músculo liso tiene más receptores de calcio y solamente tiene pocos receptores de sodio, o sea, canales de sodio. Por eso en el músculo liso es fundamental el calcio. ¿Me están escuchando? A ver. ¿O no están ahí? Sí, doctor. ¿Qué importa más en el músculo liso, el sodio o el calcio? Calcio. El calcio. Calcio, porque hay más canales de calcio, más receptores de calcio. Por eso el calcio es fundamental en el músculo liso. Mientras que en el esquelético yo tenía más canales de sodio. Pero ahí en el esquelético hay un músculo esquelético que sí tiene canales de calcio. ¿Qué músculo es? A ver. ¿Qué músculo esquelético sí tiene canales de calcio? Bastantes. No tanto como en el liso, pero sí tiene bastantes. ¿Qué me puede decir? Y le apruebo. ¿Ah? El corazón. El corazón es una variedad de músculo esquelético que tiene bastantes canales de calcio. No tanto como el músculo liso, pero tiene. Mientras que sus músculos de las costillas, femoral, bíceps, todo cualquier músculo esquelético tiene más canales de sodio. ¿No? Bien.
Otra situación, ¿por qué son lentos los canales? Porque el calcio ingresa lentamente y por eso permanecen abiertos más tiempo. Los canales de calcio son lentos. Bien. Otra situación es que el músculo liso, sus potenciales de acción pueden producir en el mismo músculo liso, sin ningún estímulo de un nervio, les he dicho. Basta que se distensione, basta que se estire ese músculo. ¿Y por qué se estira? Me dirán, doctor, eso no es contracción, que se estire, ¿no? Contracción es todo lo contrario, contracción. Basta que yo consuma un alimento o que por mi vaso sanguíneo la sangre estire el vaso sanguíneo, el músculo liso, y ya puede generar por sí solo un efecto rebote que sería la contracción, generación de un potencial de acción con ingreso de calcio y sodio, un poco de cantidad, cambio de potencial de acción. O sea, entiendan, el músculo liso tiene muchas formas de iniciar una contracción o un potencial de acción. ¿A qué se debe esto? Los potenciales de onda lenta generalmente disminuyen la negatividad global dentro de la célula interna, pero de manera lenta. Eso se aprecia, por ejemplo, en la distensión postperistaltis de lo que es el tubo digestivo, de las vísceras. ¿No? Es bien lento ahí la contracción. Ya vamos a acabar. Efectos tisulares locales y hormonales de la contracción. A ver. Hablamos de vasos sanguíneos. Acá quiero que ustedes se concentren en un vaso sanguíneo. ¿Qué tipo de músculo tiene un vaso sanguíneo? ¿Unitario o multiunitario? Unitario. Muy bien. Muy bien, unitario. Tiene un músculo unitario. Por ejemplo, miren, factores tisulares. La ausencia de oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno está dentro de los eritrocitos en la sangre. Y la sangre está dentro de un vaso sanguíneo que está formado por músculo liso. La ausencia de oxígeno en esta sangre es detectada por estas células musculares. Y eso produce que haya vasodilatación, que se produzca una relajación del músculo liso. Y por ende se produce vasodilatación. El exceso de CO2 o de dióxido de carbono o anhídrido carbónico produce también relajación o vasodilatación, ¿no? O si aumenta la concentración de iones hidrógenos, o sea, en otras palabras, disminuye el pH al aumentar la concentración de iones hidrógeno, eso también produce vasodilatación. O sea, que el vaso sanguíneo se relaje y que el músculo liso se relaje y el vaso sanguíneo aumente en tamaño, produciendo vasodilatación. Directamente no ha hecho que se contraiga el músculo liso del vaso sanguíneo, pero ha producido relajación, ha intervenido en el músculo liso. Entonces, si se dan cuenta, tanto estos factores químicos tisulares que son oxígeno, anhídrido carbónico, ion hidrógeno, y no solamente están esos, está el ion potasio, está algunas sustancias como las bradicininas, bradiquininas, la serotonina, la histamina, producen vasodilatación. Por eso a veces en la inflamación, ustedes me dicen, doctor, en la inflamación se produce vasodilatación. Sí, eso les han enseñado en patología. ¿Y quién hace producir? La histamina. ¿Y quién ha soltado la histamina? Las células cebadas y los mastocitos. Y esa histamina afecta al músculo liso. No inducirá su contracción, pero induce su vasodilatación, su relajación. Entonces, si se dan cuenta, estas sustancias intervienen en el músculo liso. Sustancias como la noradrenalina, la adrenalina, la acetilcolina, la angiotensina producen vasoconstricción. La endotelina produce
vasodilatación, la vasopresina, vasoconstricción, la serotonina, vasodilatación, la histamina, vasodilatación. O sea que hacen que los receptores, algunos se exciten y algunos se inhiban para producir ya sea vasodilatación. Son efectos de estas sustancias. En el músculo esquelético, nada. El músculo esquelético solo necesita su nervio que libere acetilcolina. El músculo liso tiene muchas formas ya sea relajarse o contraerse, ya sea con la distensión, ya sea por voltaje o por sustancias químicas, en gran cantidad, como será angiotensina, vasoconductor, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, especialmente a nivel de vasos sanguíneos, que está formada por músculo liso. ¿Ok? Bueno, espero que hayan comprendido bien lo que es la diferencia entre lo que es el músculo liso, fundamentalmente en la forma de contraerse, en el lugar donde se encuentra, en las características del potencial de acción. Muchísimas gracias. Si tuvieran, voy a cortar, y si tuvieran alguna consulta, me indican, ¿no?